Ya estaría grabando. Ya, como dije, lo primero que vamos a ver hoy día es círculo de Moore. Ya, y esto va de la mano con lo que son propiedades geométricas, que es lo que empezamos a ver en la ayudantía pasada. Y después de eso vamos a ver lo que es cálculo de Search, que por lo que tengo entendido la profe lo pasó ayer. Ya, entonces, para empezar con la ayudantía, voy a explicar las cosas que nos vimos la semana pasada del resumen. Lo primero sería el radio de giro, que es súper sencillo porque la fórmula está aquí. Nosotros ya en la ayudantía pasada vimos cómo calcular los momentos de inercia. Entonces, para calcular los radios de giro, se utiliza directamente la inercia que calculamos sobre el área, eso dentro de una array, con eso tenemos el radio de giro con respecto a X y con respecto a Y. Ya el teorema de Steiner lo vimos también la ayudantía pasada, porque con eso calculamos lo que eran los momentos de inercia. También, ahora aparece el momento polar de inercia, utilizando integral se calcula así, pero como lo aplicamos nosotros, se calcula de esta forma. Ya, entonces si nos piden calcular el momento polar de inercia, se calcula directamente sumando el momento de inercia con respecto a X y con respecto a Y. Ya aquí aparece otro concepto que es importante para el círculo de Moore, y de hecho está considerado dentro del círculo de Moore, que es el producto de inercia. La fórmula con integral está acá, y nosotros lo aplicamos como aparece aquí abajo. ¿Ya? Y si se dan cuenta, la fórmula de acá es el teorema de Steiner, solamente que acá lo aplicamos con producto de inercia. ¿Qué más? Y aquí están las principales fórmulas que se ocupan para dibujar el círculo de Moore. Ya cuando hagamos el ejercicio vamos a ver cómo se aplican estas. Igual faltan unas fórmulas que las voy a anotar después y que deberían agregarla al resumen. Y entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es el que está acá. Igual ya está en su mayoría resuelto, porque esto es lo que vimos la semana pasada en la ayudantía. No sé si por ahora tienen alguna duda, alguna acotación, algún comentario. Y entonces empezamos con el ejercicio. En la semana pasada nosotros llegamos hasta calcular lo que sería el momento de inercia con respecto a X y con respecto a Y. Y eso lo calculamos utilizando el teorema de Steiner, ¿cierto? Aquí aparecen las tablas que ya estudiamos, donde aparecían las distancias en X, en Y de cada elemento, el área de cada elemento, esta multiplicación de área con Y y con X para calcular lo que serían los centroides de la figura completa. También aparecen las inercias locales. Y aquí hay que tener ojo cuando calculamos el de X y el de Y. Este de X y de Y, si se acuerdan, nosotros lo ocupamos para calcular el momento de inercia, incluso aparece en la fórmula de Steiner, o del teorema de Steiner que está aquí. Aquí va un de X y un de Y. Entonces es importante que cuando calculen o vayan a dibujar el círculo de Moore, lo calculen con el orden que aparece acá, que sería el X de la figura menos el centroide de la figura completa, que es lo que calculamos acá. ¿Ya? Si se acuerdan, también dije en la ayudantía pasada que cuando nosotros calculábamos los momentos de inercia, daba lo mismo el orden porque estaba elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, a pesar de que tenga un signo negativo, al estar elevado a 2, desaparecía el signo y daba lo mismo. ¿Ya? Pero cuando nosotros calculamos el producto de inercia, aquí está la fórmula, si se dan cuenta va directamente el de X, de Y y el área. ¿Ya? Entonces, si el de X o el de Y es negativo, es importante considerar el signo que está ahí. ¿Ya? Cuento corto, lo calculan de esa forma, X menos XG, o el X de la figura menos el centroide global de la figura, para que quede el signo. Incluso, por ejemplo, aquí pasa esto. Para la cuarta sección, que es la que está aquí abajo, tenemos un XY 135. Y si le restamos los 180, nosotros llegamos a menos 45. ¿Ya? Y así lo mismo para las demás figuras. ¿Ya? Entonces, como comenté en un principio, nosotros llegamos hasta acá en la ayudantía pasada. Entonces ahora para calcular lo que es el producto de inercia, simplemente agregamos esta columna que aparece aquí y que tiene el de X por de Y por el área de cada figura. Entonces, por ejemplo, para la primera sección, multiplicamos el de X que está acá, por el de Y que está acá, por el área que está aquí, en 1800. ¿Ya? Y con eso tenemos lo que sería el de X de Y y el área de la primera sección, y de esa misma forma calculamos para las demás secciones. ¿Ya? Aquí también pasó que cuando teníamos de X0, obviamente da 0, porque estamos multiplicando por un valor igual a 0. Y también pasa que en la figura 4 estamos multiplicando dos números negativos y por eso queda positivo. Ojo con eso. Entonces, al final,
o al final, nosotros sumamos directamente esta columna y el valor que está aquí sería nuestro producto de inercia. Entonces lo voy a anotar aquí. Esto de acá es nuestro producto de inercia que se escribe de esta forma. Y mayúscula XI. ¿Ya? Entonces, hasta este punto nosotros ya tenemos todo para dibujar el círculo de Moore. ¿Ya? Supongo que ya vieron en cátedra que en el círculo de Moore nosotros tomamos en el eje X lo que sería la inercia con respecto a aquí o con respecto a ahí, y el producto de inercia que está en el eje Y. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es dibujar el círculo de Moore. Y para comenzar a dibujarlo vamos a ocupar las fórmulas que aparecen aquí. Voy a cortar esto, lo pego aquí. Y vamos a calcular el I promedio, que sería básicamente el centro del círculo de Moore. El R que está acá sería el radio del círculo de Moore y también se podría considerar como el producto de inercia máximo que nosotros tenemos. Cuando lo dibujemos va a quedar más claro. ¿Ya? Y el ángulo que está acá nos indicaría cuánto tenemos que rotar la figura para encontrar los momentos de inercia principales o el máximo y el mínimo. ¿Ya? Entonces empezamos a calcularlo. Primero empezamos, como dije, con el I promedio, que también equivale al centro. Entonces, en este caso, el I promedio sería el IX, que está acá, que igual es un número grande, 105.705.000, más 140.130.000 dividido 2, ¿ya? Entonces eso da 12.291,75 centímetros elevado a 4. Y que como dije, esto también sería el centro del círculo de Moore. Ya pasamos a calcular el radio, y no voy a escribir la fórmula completa porque no tendría sentido, pero básicamente los valores que tenemos aquí arriba los ingresamos dentro de la fórmula. Está el momento de inercia con respecto a X, con respecto a Y, y el producto de inercia que va aquí, que lo calculamos al final. Entonces colocamos todo eso dentro de la fórmula y nos queda un radio igual a 2.977,85 centímetros elevado a 4. Y ahí tendríamos el radio del círculo de Moore. Ya dije también que me faltaron unas cosas que van en el resumen, que serían las siguientes. Primero, una coordenada X y una coordenada Y. En la coordenada X, la componente en X de esa coordenada, va la inercia con respecto a X. Y la coordenada Y va el producto de inercia. ¿Ya? Y en el caso de la coordenada en Y, va el momento de inercia con respecto a Y, menos el producto de inercia. ¿Ya? Eso parece X, pero una Y. Ya, entonces voy a escribir esta coordenada, o estas coordenadas. La coordenada X, como dije, la componente en X de esa coordenada es el momento de inercia con respecto a X, que es lo que está aquí. Es lo que está aquí arriba. Entonces sería 105 millones. Igual lo voy a aproximar a centímetros a la elevado a 4, creo que era. Ah, sí, pues porque aquí hay un detalle. Todo esto que está calculado aquí está en milímetros, ¿ya? Pero aquí si se dan cuenta lo puse en milímetros, aquí, o sea, perdón, en centímetros, lo puse en centímetros porque en el desarrollo está en centímetros, ¿ya? Así que ojo con eso. Entonces, si nosotros aquí lo colocamos en centímetros, nos quedaría 10.570,5. Ya, pero es básicamente el mismo valor que tenemos aquí arriba, solamente que con otra unidad. Ya, y la coordenada en Y de la coordenada X, suena muy redundante eso, está el producto de inercia, que es el que está acá. Y que como lo pasé de milímetro a centímetro, queda 2.430. Ya. Pasamos a la coordenada I mayúscula. El momento de inercia con respecto a I es lo que está aquí arriba. Repito nuevamente, lo pasé de milímetro a centímetro. Entonces nos queda 14.000,13. Y la coordenada I es menos el producto de inercia, o sea, menos 2.430. Ya, y lo otro que falta en el resumen es calcular la inercia máxima y la inercia mínima. La inercia máxima se calcula como el I promedio más el radio, y la inercia mínima como el I promedio, que es el centro y que calculamos aquí arriba, menos el radio. Entonces, para la inercia máxima tomamos los 12.291 y le restamos 2.977. Esto queda 15.269,5
0,5 centímetros elevado a 4. ¿Ya? Y con la inercia mínima es lo mismo, solamente que restando. A los 12.291 le restamos 2.977. ¿Ya? Y esto queda 9.313,9 centímetros elevado a 4. ¿Ya? ¿Qué nos faltaría? Solamente calcular el ángulo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, repito, como lo dije antes, que aquí tenemos solamente que ingresar los valores que ya tenemos aquí arriba dentro de esa fórmula y con eso tenemos el ángulo. ¿Ya? Entonces reemplazan todo ahí y les debería quedar un ángulo M de 27,34 grados. ¿Ya? Y ahora sí tenemos todo para dibujar el círculo de Moore. Lo voy a dibujar acá. Ya, entonces, como dije también delante, nosotros tenemos que en el eje X se encuentran las inercias. Aquí podría ser IX, o la inercia con respecto a Y. Ya, primero identificamos el centro, o el I promedio, vale 12.291. Eso significa que en este punto de acá, nosotros tenemos el valor que aparece arriba, 12.291. 12.291,75. ¿Ya? El I mínimo es el que aparece acá, estaría aquí en el círculo de Moore. ¿Ya? Entonces ese valor que está ahí, o ese punto, vale 9.313,9. ¿Ya? El I máximo está acá y vale 15.269,5. ¿Ya? También nos faltaría colocar obviamente el eje Y, que está aquí, y esto es lo mismo que el producto de inercia. ¿Ya? Y ahora lo que nos faltaría sería colocar las coordenadas X mayúscula e Y mayúscula, que son básicamente las coordenadas que entregarían como la configuración inicial de nuestro sistema. Entonces nosotros tenemos que esta es nuestra configuración inicial, calculamos lo que serían los momentos de inercia y producto de inercia, y esas son las coordenadas que nosotros tenemos en el círculo de Moore, o los puntos que estarían dentro del círculo de Moore. Entonces, por ejemplo, para la coordenada X mayúscula, sería 10.570, que estaría por aquí, ubicado en el eje X, y en el eje Y vale 2.430, o sea, por aquí algo así. Como dije también, el radio puede ser lo mismo que el producto de inercia máximo, o sería el punto que está acá. Entonces este punto de aquí vale 2.977,85. Y vale lo mismo que el radio porque, si se dan cuenta, aquí tenemos el radio. Entonces lo pueden ver de esa forma también. Ya, como dije, aquí estaría la coordenada X mayúscula, que las coordenadas son las que están aquí. ¿Ya? Y la coordenada Y mayúscula estaría por acá, teniendo como coordenadas 14.000, 0,13, que debería estar por aquí, y el producto de inercia menos 2.430, o sea, hacia abajo. ¿Ya? Y aquí tendríamos las coordenadas Y. Y esto obviamente nos genera como, o sea, existe como cierta relación entre estas dos coordenadas con ese eje. ¿Ya? Entonces hasta aquí tendríamos dibujado nuestra, como dije, la configuración inicial del sistema y el círculo de Moore de ese sistema. ¿Ya? Y lo que faltaría aquí sería un ángulo que vale 2 θ. O sea, 2 veces el ángulo que calculamos acá. ¿Ya? Y aquí estaría listo este ejercicio. Igual pueden como analizar varias cosas de acá y cosas que tienen que aprender. Por ejemplo, ¿qué nos indica el ángulo θ? Significa que si nosotros rotamos con este ángulo la figura inicial, ¿cuánto nos había dado el ángulo? Nos dio 27,34 grados. ¿Ya? Entonces, si ustedes giran 27,34 grados esta figura, van a llegar a lo que son las inercias máximas y mínimas. ¿Ya? Y ojo con eso, siempre en el círculo de Moore vale 2 veces θ, pero la realidad es solamente el ángulo θ. ¿Ya? Eso sería el ejercicio. No sé si tienen alguna duda. ¿Sí quedó claro? Otra cosa que pasa también es que a lo mejor les pregunten eh, cuál es la inercia dependiendo del ángulo que ustedes giren la figura. Entonces, por ejemplo, si ustedes le dan este ángulo θ, significa que están girando la figura en ese ángulo. Se van al círculo de Moore, colocan 2 veces ese ángulo y ahí tendrían que ver cuáles son las nuevas coordenadas que tienen y cuánto valdría las coordenadas de, o perdón, los momentos de inercia y el producto de inercia. ¿Ya?
Otra cosa también es que si se dan cuenta, cuando tenemos una inercia máxima y una inercia mínima, o sea, este punto de acá y este punto de acá, el producto de inercia vale cero. ¿Ya? Por ejemplo, llevado como a un ejercicio que lo tenía aquí, no lo tengo así completamente desarrollado, este es el que vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si ven, el de X en todas las figuras es cero. Por lo tanto, cuando calculen el producto de inercia, de acuerdo a la fórmula que está aquí, el producto de inercia va a ser igual a cero. ¿Ya? Eso significa, como dije en este ejercicio, estaríamos ya en el punto donde el producto de inercia es igual a cero y tenemos la inercia máxima e inercia mínima. Entonces, en ese caso, no es necesario rotar la figura para encontrar la inercia máxima y la inercia mínima. ¿Ya? Eso sería. Entonces, no sé si queda alguna duda, si está todo claro, si uno más. Igual, tal vez puede ser un poco complicado de ver al principio, pero la verdad es que el círculo de Moore es súper interesante y que, como dije en la ayudantía pasada, esto se sigue viendo a lo largo de la carrera. Cuando tengan mecánica de sólido, los van a ver ahí. En fundamentos también se pasa ahí. eh, en los ramos de suelo también se ve ahí. ¿Ya? Entonces es un concepto que tienen que tener claro. Ya, eso sería el primer ejercicio. No voy a hacer más ejercicios de círculo de Moore porque si tienen claro esto, ya deberían tener claro cualquier ejercicio. ¿Ya? Obviamente si tienen cualquier duda, me interrumpen o me escriben. ¿Ya? Entonces pasamos a los otros ejercicios que, como dije, vamos a ver lo que es cerchas. Ya voy a empezar con, podría ser este que está acá, que igual es como el más sencillo. Ya voy a empezar con este que es más fácil. Ya, ¿qué es lo primero antes de empezar con el ejercicio que entiendan de cercha? Lo primero es que estamos hablando de un sistema que todos los elementos trabajan a tracción o compresión. Ya no transmite esfuerzo de corte ni de momento. Tal vez para los que están en estática eso no lo entienden nada, pero cuando estén más avanzados en el ramo van a saber a qué me refiero con eso. Solamente por ahora quédense con que trabajan a tracción o compresión. O sea, cuando me refiero a que trabaja a tracción, significa que tenemos el elemento aquí y tiene una fuerza que está actuando de forma axial hacia afuera. ¿Ya? Y compresión, que está trabajando con una fuerza axial hacia adentro. ¿Ya? La convención que nosotros utilizamos es que cuando estamos trabajando a tracción, la fuerza es positiva, y cuando es compresión, la fuerza es negativa. ¿Ya? Eso por ahora. ¿Qué otra cosa más? Nosotros trabajamos con dos métodos, lo que sería el cálculo de cercha. Primero sería el método de los nodos, o los nudos, creo que le decía el profe el semestre pasado, que se basa en tomar cada uno de los nudos del elemento o de la estructura y realizar sumatoria de fuerzas con respecto al eje X y con respecto al eje Y. ¿Ya? Y de esa forma, realizando el cálculo en todos los nudos, vamos a saber cuánto vale la fuerza de atracción o compresión que está experimentando cada uno de los elementos. ¿Ya? Y en cambio, el método de las secciones lo que nos permite es identificar de forma más rápida, entre comillas, lo que sería la carga axial de ciertos elementos. Por ejemplo, aquí nos piden determinar la fuerza en esos miembros que están aquí, pues, BC, HC y HG. O sea, la barra que está aquí, la diagonal que está aquí y la barra que está aquí. ¿Ya? Entonces, aplicando el método de las secciones, lo más sencillo es aplicar redundantemente ese método, porque aplicando ese método vamos a encontrar directamente la fuerza de los miembros que nos están pidiendo. ¿Ya? Porque en cambio en el método de los nudos nosotros tenemos que ir paso a paso calculándolo en todos los nudos, entonces puede ser un proceso más complicado y más largo. ¿Ya? Eso. ¿Me dan un minuto o un segundo mejor? Ya, perdón, me está sonando. Ya, entonces nosotros ya expliqué lo que serían los ambos métodos, igual cuando veamos los ejercicios va a quedar mucho más claro.
¿Qué otra cosa que tengo que explicar? Con la profe supongo que ya vieron fórmulas como para determinar si la estructura es isostática o hiperestática. O si la cercha, mejor dicho, es hiperestática o isostática. Ya, tengan en cuenta eso. Igual, obviamente, como estamos trabajando en estática, siempre van a trabajar con estructuras isostáticas. Nunca les van a colocar un caso hiperestático porque con los conocimientos que tienen no lo podrían resolver todavía. ¿Ya? Eh, ¿Qué otra cosa? También existen ciertos comodines, entre comillas, que a mí me lo pasaron cuando di el ramo. Se dicen comodín entre comillas, porque son casos en los que podemos como eliminar, entre comillas, algunas barras del sistema. ¿Ya? Eliminamos barras porque serían barras que no están trabajando al fin y al cabo. Entonces, aquí tengo anotados dos comodines. El primero es que si nosotros tenemos tres barras, un nodo y dos son colineales, por ejemplo, algo así, ya va a pasar que la barra que no es colineal, o sea, esta de acá, tiene una fuerza igual a cero. Básicamente no está trabajando ni a tracción ni a compresión. ¿Ya? Ya, ojo que si en algún caso aquí hubiera una fuerza, ya esto no aplica. ¿Ya? Ese es el primer comodín. Repito, si tenemos tres barras, dos son colineales, no hay ninguna fuerza, la otra fuerza, o perdón, la otra barra no está trabajando. Y la fuerza que experimenta es igual a cero. Ya, el otro comodín que tengo anotado es que si nosotros tenemos dos barras, voy a cambiar el color, si tenemos dos barras de esa forma y está actuando una fuerza colineal a una barra, por ejemplo acá, ya esta barra que está aquí también no está trabajando ni a tracción ni a compresión y por lo tanto la fuerza que experimenta es igual a cero. No se tracciona ni se comprime. Ya. Esos serían como los dos comodines que tengo anotados y que fueron los que me pasaron cuando di el ramo. ¿Ya? Y que como dije, en algunos casos nos permite eliminar barras de algún sistema estructural que estemos trabajando. ¿Ya? Entonces ahora voy a pasar a realizar los ejercicios. Vamos a realizar primero este, que se determina la fuerza de cada miembro de la armadura y establezca si los miembros están en tensión o tracción o en compresión. Y ahí nos dan los valores de la fuerza que está actuando. P1 800 libras y P2 400 libras. ¿Ya? El primer paso, o usualmente el primer paso es calcular lo que son las reacciones. ¿Ya? Como ya dije, nosotros siempre trabajamos en estructuras isostáticas, por lo tanto podemos resolver directamente lo que son las reacciones. ¿Y cómo calculamos las reacciones? Aplicando sumatoria de fuerzas. En X, en Y y una sumatoria de momentos. Entonces eso es lo que voy a realizar ahora para determinar las reacciones. Ya, y antes de calcular las reacciones, faltó identificar cuáles son las reacciones que están actuando acá. En el nodo A existe un apoyo simple. Y también hace 2 semanas creo que fue que vimos la cantidad de apoyos o de reacciones. Entonces cuando tenemos un apoyo simple, nosotros tenemos dos reacciones. Tenemos una reacción horizontal aquí, RXA, y una reacción vertical, RIA. ¿Por qué un apoyo simple? Como dije en ese momento, lo pueden ver como que las reacciones aparecen según el movimiento que están limitando, o se lo aprenden directamente de memoria y tienen que tener claro que en un apoyo simple hay dos reacciones. ¿Ya? Y en el apoyo C tenemos un apoyo deslizante, por lo tanto solamente hay una reacción. Y está presentada de esta forma, reacción y C. ¿Ya? Entonces ahora pasamos a realizar sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos RXA, porque está horizontal, ¿cierto? Menos P2, que es 400. Menos 400. Y ahí esto es igual a 0. Ya, por lo tanto, ya tenemos el valor de una reacción. Y es igual a 400. Ya, y la unidad obviamente también es importante, libras. Pasamos a sumatoria de fuerzas en I. Igual a 0. Entonces tendríamos la reacción vertical en A más la reacción vertical en C menos P1, que es 800 libras. Ya, y esto es igual a 0. Ya aquí no podemos resolverlo todavía. Nos faltaría otra ecuación, que es la sumatoria de momento. Ya, pues recuerden que la sumatoria de momento uno lo puede hacer donde quiera, en cualquier punto. Lo ideal también siempre es
realizar sumatoria de momentos en donde se eliminen más fuerzas. Entonces, por ejemplo, si yo momento en el apoyo A, estaríamos eliminando directamente estas dos fuerzas porque son colineales a ese punto. Entonces solamente nos quedaría la reacción vertical en C y la otra fuerza. Entonces en este punto es donde es más sencillo realizar el momento. También podrían hacerlo en C, creo. Sí, también podrían hacerlo en C porque la fuerza o la reacción horizontal en A es colineal a ese punto, entonces no genera un momento en torno a ese punto. Ya, pero yo lo voy a hacer en torno a. Si momentan en torno al punto B, ahí sí quedaría más cosas, porque prácticamente todas las reacciones estarían generando un momento en torno a ese punto. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ya primero tendríamos la reacción IC, o la reacción vertical en C. Genera un momento positivo, recuerden que positivo es cuando está trabajando antihorario. Entonces sería RIC por 6 más 8, y eso es 14. ¿Ya? Y las otras fuerzas que generan momentos son la fuerza P2 y la fuerza P1. Entonces empezamos con P1, que genera un momento negativo, porque actúa en sentido horario. Entonces sería menos 800, que es la fuerza, y por 6, que es la distancia en la que genera un momento. Por 6. Ya, si no lo recuerdan tan bien, recuerden que estas fuerzas se pueden considerar como, o sea, que actúan en un mismo eje de acción. O sea, la fuerza está trabajando en ese eje. Ya, por lo tanto, la distancia del momento es esto que está acá y la fuerza estaría actuando aquí. Ya, eso. Y la otra fuerza, la fuerza P2, también es negativo porque está generando un momento en sentido horario, perdón. Sí, horario por ser negativo. P2 vale 400. Y la distancia son 8. ¿Ya? Nuevamente, si no lo ven claro, el eje de acción de la fuerza es esto que está acá. Y la distancia es la que está aquí. Entonces esto vale 8 y la fuerza también se considera que está actuando aquí, P2. ¿Ya? Entonces ahí estaría lo que sería el momento que genera esa fuerza en torno al punto A. Lo igualamos a 0 y podemos ya resolver el sistema de ecuaciones. Tenemos que R y C se despeja directamente de acá y vale 571,43 libras. ¿Ya? Esto lo reemplazamos acá en la segunda ecuación y tendríamos R y A, que es igual a 228,57 libras. Ya, entonces hasta aquí tenemos listas lo que serían las reacciones. Ya, y ahora empezamos a aplicar lo que sería el método de los nodos o de los nudos. Como dije, se basa en realizar equilibrio en cada uno de los nodos para determinar cuánto sería la fuerza que está actuando en cada una de las barras y identificar si trabaja a tracción o a compresión. ¿Ya? Entonces, en la pauta aquí tengo desarrollar primero el nodo B. El nodo B es el que está acá. Entonces, como dije, vamos a realizar sumatoria de fuerzas en ese punto. Entonces, tomamos el nodo B. En ese punto actúa la fuerza P1. De esta forma, vale 800 libras. Una fuerza de 400 libras, que está acá, que sería P2. ¿Ya? Y ahora también tenemos que eh, colocar las barras que nosotros tenemos. Entonces las voy a hacer con otro color. Primero con la barra BA o AB al final lo mismo. Está de esta forma. Entonces esta sería la fuerza de BA. ¿Ya? Y la otra está de esta forma. Y sería la fuerza de la barra BC. ¿Ya? Básicamente, repito, tomamos el nodo aquí, colocamos las barras que están actuando, que el valor que obtengamos de aquí va a ser la fuerza que está actuando en el sistema, o en la barra mejor dicho, y las fuerzas que tenemos en ese nodo. Pues ya. Ojo con otra cosa. Aquí lo que hice yo, o siempre hago incluso, es suponer que la barra está actuando a tracción. ¿Ya? La fuerza, como la puse aquí, significa que está actuando la barra a tracción. Si no lo ven tan claro, o si no lo entienden eso, o si no lo han visto todavía. Por ejemplo, yo tengo el nodo aquí, tenemos la misma fuerza, 800, 400, y tenemos la fuerza de la barra FC. Por equilibrio en el nodo, la barra estaría aquí, tenemos el nodo aquí, y la fuerza que está actuando en la barra es la que está aquí. Y aquí también tendríamos lo mismo, FBC. Ya, incluso aquí tendríamos el nodo C. Tendríamos el nodo C aquí, y está apareciendo la misma fuerza FBC. ¿Ya? Por eso lo que digo es que yo lo que hago es colocar las fuerzas como saliendo del nodo,
Y eso significaría que la barra está actuando a tracción, ¿ya? Entonces, si nosotros resolvemos este sistema, sí, este sistema de fuerzas, y nos da que una de las fuerzas es negativa, significa que la barra está actuando a compresión. ¿Ya? Y si lo quieren ver esquemáticamente, significa que, por ejemplo, la fuerza BC sería negativa, por lo tanto está en sentido contrario, y ahí por equilibrio entre la barra y el nodo, la fuerza estaría hacia el otro lado y la barra estaría actuando a compresión. FBC. ¿Ya? Eso sería. Aquí es cosa de cada uno como lo quiere hacer. Yo lo que hago y lo que siempre he hecho y siempre he considerado que es más fácil es colocar que todas las barras están actuando a tracción, porque así directamente si nos da un valor positivo está tracción y si nos da un valor negativo es compresión. Y eso tiene cierta relación con lo que dije aquí, de la convención de signos con la que trabajamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es realizar sumatoria de fuerzas en X y en Y. Empezamos con sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ya aquí también se me olvidó colocar las coordenadas. Aquí, si se dan cuenta, se genera un ángulo de 45 grados, porque tenemos 8 de altura y 8 de base. Ya, y en el otro lado no es tan necesario como calcular el ángulo, porque aquí tendríamos 8 y 6, entonces esto podemos simplificarlo, nos queda 4 y 3. Y ahí con esas dimensiones de ese triángulo podemos determinar o descomponer lo que sería la fuerza, al igual como lo hicimos en la primera PEP. Entonces aquí tendríamos 45 grados y aquí tendríamos 4 tercios. Y aquí también, o sea, dije que no vamos a ocupar el ángulo, pero si ustedes quieren, pueden calcular el ángulo que aparece aquí utilizando la tangente del ángulo es igual a 4 partido 3 y con eso tendrían el ángulo. Ya, pero como lo vimos para la primera PEP, podemos ocupar directamente esas distancias que están aquí. Ya, entonces empezamos a descomponer las fuerzas en el eje X. Primero empezamos con la fuerza BC. FBC lo multiplicamos por el coseno de 45 grados, ya, y esto que está aquí sería la componente de esa fuerza en el eje X. Ya, otra fuerza que también actúa en el eje X es la fuerza BA. Entonces aquí nos queda FBA negativo porque aquí nuestra convención es positiva hacia la derecha. Entonces, como la fuerza AB o la componente en el eje X de esa fuerza está actuando hacia la izquierda, perdón, sí, pues la convención hacia la derecha, está actuando hacia la izquierda, por lo tanto es negativo. Ya, y para descomponer esta fuerza de aquí, la multiplicamos por 3/5. ¿Ya por qué la multiplicamos por 3/5? Voy a hacer el triángulo aquí un poquito más grande. Tenemos 3 aquí, 4 acá. La distancia de la hipotenusa sería 5. Entonces nosotros, para descomponer la fuerza BA en el eje X, lo tenemos que multiplicar por el coseno de un ángulo, ¿sí? O el coseno del ángulo que se forma aquí. Y el coseno de ese ángulo es 3/5. ¿Ya? Por eso va a 3/5 aquí. ¿Ya? Y la otra fuerza que está actuando en el eje X sería 400 libras. Y como está actuando hacia la izquierda, es menos 400. Menos 400, y esto es igual a 0. ¿Ya? De aquí no podemos resolver nada, porque tenemos una ecuación 2 incógnita, así que tenemos que proceder a calcular la sumatoria de fuerzas en I. La convención de signos es positiva hacia arriba, sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Ya ahí realizamos el mismo procedimiento que antes. Empezamos a descomponer las fuerzas. Aquí se me olvidó así colocar el eje Y y el eje X. Positivo hacia acá, positivo hacia acá. Entonces tendríamos FBC, seno de 45. Igual aquí obviamente como el seno y el coseno de 45 podrían colocar cualquiera de los dos y da lo mismo. Ahora FBA es positivo, porque la componente de esa fuerza está apuntando hacia arriba, ¿cierto? Y para descomponerlo lo multiplicamos por 4/5. ¿Ya? Y por último, la otra fuerza que actúa en el eje Y es 800. Está actuando hacia abajo, por lo tanto es negativo. Va directamente ahí y esto es igual a 0. Ya, entonces aquí tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2 y se puede resolver. Entonces tenemos que la fuerza BA es igual a 285,71 libras. ¿Ya? Y nos dio positivo, por lo tanto significa que este elemento está actuando a tracción. Tracción. ¿Ya? FBC me da 808,12 libras y como también es positivo, está actuando a tracción, ¿ya? Y si ustedes quieren como realizar un análisis entre comillas estructural antes de eso, tiene mucho sentido que estén actuando a tracción porque las fuerzas están actuando hacia abajo
y eso está haciendo que las barras se estiren, y por ende está actuando atracción. Ya, entonces aquí tendríamos listo lo que sería el nodo B. Y tenemos la fuerza que está actuando en dos de las barras, en la B o BA y en la BC, CB, o CB mejor dicho. Ya, entonces ahora lo que nos faltaría sería realizar la sumatoria en el nodo A o en el nodo C para determinar lo que sería la fuerza que está actuando en la barra AC o en la barra de arriba. ¿Ya? Yo como lo tengo aquí en la pauta es que trabajo en el nodo C. Nodo C. ¿Ya? Y realizamos lo mismo que hicimos antes. Dibujamos el nodo y empezamos a dibujar las fuerzas que tenemos ahí. Tenemos la reacción de ese apoyo, que es la reacción IC, y que la tenemos aquí, que vale 571,43. Entonces va aquí, vale 571,43 libras. Ya, y las incógnita entre comillas, una sería la BC, que ya la calculamos. Incluso la voy a colocar igual como incógnita, FBC, ya, y la otra sería FCA, FCA, ya, que es la barra que está ahí arriba. Ya, repito, estamos dibujando el nodo y colocamos las fuerzas que están actuando ahí. Ya, también, como lo dije en el nodo anterior, estamos suponiendo que las fuerzas están trabajando a tracción, ya, y aquí expliqué lo que sería, o sea, por qué estaría actuando a tracción. Al final es un equilibrio entre la barra y el nodo. Ya, entonces ahora realizamos sumatoria de fuerzas en X y en Y, al igual como en el nodo anterior. Ya, realizamos sumatoria de fuerzas en X. La convención es positiva hacia la derecha, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y tendríamos menos FCA. Ya, aquí también tendríamos menos FC, o perdón, FBC por el coseno de 45. Ya, si se dan cuenta no hay ninguna otra fuerza actuando en el eje X. Por lo tanto, lo igualamos a 0. Ya, entonces nosotros ya tenemos el valor de FBC, entonces reemplazamos directamente este valor acá, el 808,12. Entonces de aquí se despeja directamente el FCA. Ya, y me da menos 571,43 libras. Ya, y como tenemos un valor negativo, significa que está actuando a compresión. Compresión. ¿Ya? Y aquí estaría listo el ejercicio porque sabemos cuánto vale la fuerza que está actuando en cada una de las barras y si está actuando a compresión o a tracción. ¿Ya? Y esto sería el primer ejercicio y también sería un ejemplo muy sencillo de lo que sería el método de los nodos. Al final, repitiendo lo que dije, es tomar cada uno de los nodos, identificar las fuerzas que hay y realizar sumatoria de fuerzas. ¿Ya? Eso sería el primer ejercicio. No sé si quedó claro, si quedó alguna duda, si un comentario. Si hay una parte donde no entendieron algo. Ya, en chat me dicen todo claro. Ya, bacán. Entonces, seguimos. Como dije, tenemos aquí el método de los nodos. Y aquí, este ejercicio se utiliza el método de las secciones. Ya, ¿y qué es lo que voy a explicar ahora? Ya nos dicen, determina la fuerza de los miembros BC, que es el que está aquí abajo, HC, la diagonal que aparece aquí, y HG, de la armadura de puente. E indique si los miembros están en tensión, o tracción, o en compresión. ¿Ya? Entonces, lo primero que, como dije, pasa mucho en estática, que nosotros estamos trabajando con sistemas isostáticos, por lo tanto podemos identificar inmediatamente cuánto valen las reacciones. Ya, entonces, voy a dar directamente la reacción ahí, para no ocupar tiempo en eso, la reacción que aparece aquí. Reacción ahí, esto vale 20,5 kilonewtons. Ya, obviamente, utilizando sumatoria de momento, sumatoria de fuerza en X y en Y, pueden determinar también cuáles son las reacciones del apoyo E, la reacción horizontal y vertical que aparece. ¿Ya? Pero no voy a dar lata con eso. Ya, entonces ahora procedemos a aplicar directamente el método de las secciones.
Y este método, ¿en qué se basa? En dividir la estructura en los miembros que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, como en este caso nos están pidiendo BC, HC y HG, podemos dividir este sistema de esta forma. Hacemos un corte aquí. Y nos va a quedar lo siguiente. Debería haber dibujado esto antes porque me va a quedar un poco chueco. Nos queda algo así. Tenemos el apoyo A. Aquí tenemos el nodo B y el nodo H. Sí, el nodo H. Y aquí abajo aparecen las barras que nosotros cortamos. Aparece la diagonal, la de arriba y la de abajo. Entonces aquí tendríamos la fuerza HG, la fuerza HC, la fuerza BC. ¿Ya? Entonces, básicamente cortamos la estructura y nos queda todo lo que tenemos hacia la derecha. Entonces también tenemos que considerar las fuerzas que hay. Aquí aparece una fuerza de 20,5 y aquí aparece una fuerza de 12, que es la que está dada en un principio. También podrían haber tomado desde como desde este corte hacia la derecha. Creo que dije izquierda, no, ya, pero aquí nosotros tomamos desde el corte hacia la izquierda y también podrían haber tomado desde el corte hacia la derecha. ¿Cuál es el tema? Que se hubieran tomado hacia la derecha habría más fuerza. Entonces tal vez se podría hacer un poco más complicado lo que es el cálculo, pero al final van a tener los mismos resultados. Ya, entonces nosotros ya tenemos el corte del elemento, o perdón, de la estructura. Aparecen nuevamente las fuerzas a atracción. Si ustedes lo colocan de esta forma es porque está actuando atracción. Aquí se coloca directamente la fuerza que está actuando en la barra. En este caso nosotros estábamos colocando la fuerza que actúa en el nudo. Ya, eso. Entonces lo que tenemos que realizar es sumatoria de momentos, sumatoria de fuerza donde podamos. Ya, entonces, según la pauta que tengo aquí, podemos realizar sumatoria de momento en C. Igual, como saben, ustedes pueden aumentar donde quieran. El nodo C estaría aquí. Y si momentamos en ese punto, solamente nos quedaría la fuerza HG que genera momento, la de 12 toneladas y las de 20,5 toneladas. ¿Ya? Porque la fuerza HC y BC son colineales a ese punto, por lo tanto no generan un momento. Entonces realizamos sumatoria de momento en C igual a 0. Aquí obviamente también podrían haber empezado con sumatoria de fuerzas en X, en Y y de momento. Ya, entonces empezamos con sumatoria de momento en C, tendríamos eh, ti, 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 tim, menos 3 HG, sería menos 3 porque, no sé, dejen colocar la distancia aquí, a lo mejor no se ve muy claro. Esto de aquí, 3, 3, y esto aquí también, 3. Entonces la fuerza HG está generando un momento negativo porque está actuando en sentido horario, menos FHG, y 3 porque es la distancia del momento. Ya, las 12 fuerzas o 12 kilonewtons generan un momento positivo porque actúa en sentido antihorario, por lo tanto sería más 12 por 3. ¿Ya? Y la última, 20,5, que genera un momento en sentido horario, por lo tanto es negativo, 20,5, y lo multiplicamos por 6, que es la distancia que está generando un momento. Al final sería la distancia que va desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Y esto es igual a 0. Entonces de aquí pueden despejar directamente FHG. Y da menos 29 kilonewtons. Y ahí como tiene un valor negativo, significa que está actuando a compresión, o le coloco una C, que significa compresión. ¿Ya? Ahora realizamos sumatoria de momento en H. Sumatoria de momento en H igual a 0. Y con eso vamos a obtener nuevamente otra fuerza. En este caso, FHG es colineal a ese punto, FHC es colineal a ese punto, por lo tanto, lo que genera momento sería solamente el 20,5 y el FBC. Ya 12 tampoco genera momento porque es colineal a ese punto. Ya, entonces tendríamos 3 FBC, 3 porque la distancia que genera momento, y FC está actuando en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Ya.
menos 20,5, menos porque genera un momento en sentido horario, por lo tanto negativo, y la distancia es 3. Ya también lo voy a explicar aquí, por si no lo ven tan claro. Recuerden que las fuerzas actúan en un eje de acción, por lo tanto, la fuerza BC también puede estar actuando aquí. Por lo tanto, la distancia es esa y la fuerza está ahí. Y ahí podemos ver el momento que tiene. Y para el caso de los 20,5, actúa en el mismo eje de acción. Entonces la fuerza estaría actuando aquí. Y la distancia de aquí es 3. Entonces, ahí podríamos obtener el momento que genera esa fuerza. Ya no hay ninguna otra fuerza que genere un momento en torno a ese punto. Por lo tanto, lo igualamos a 0. Ya, me preguntan por chat, dice, ¿la fuerza HC no es necesario componerla para ver los momentos? Ya, depende. Lo que nosotros hicimos acá es momentar en torno al punto H. Ya, entonces aquí pasa que esta fuerza es colineal a ese punto, por lo tanto no es necesario descomponerla para ver los momentos, porque como es colineal a ese punto, no es necesario. Ya, si nosotros hubiéramos estado momentando, por ejemplo, en el punto A, ya, ahí sí esta fuerza está generando un momento, y ahí tendríamos que descomponerla para ver el momento que está generando en torno a ese punto, ¿ya? Pero repito, como es colineal a este punto, ya sabemos que no está generando ningún momento, ¿ya? Incluso lo más probable es que uno podría descomponerlo, te queda la componente vertical de esta forma y la vertical de esa forma. Entonces, cuando calcules el momento de eso, esto te va a generar igual a 0, ¿ya? Pero tienes que quedarte con lo que dije en un principio, que como la fuerza está colineal a ese punto, no genera momento. Ya eso. No sé si se entiende también a qué me refiero cuando es colineal. A lo mejor se olvidaron de ese concepto. Si necesitan que lo explique. ¿O quedó claro con eso que dije? Ya, bacán. Entonces seguimos. Aquí ya directamente podemos reemplazar lo que es FBC y da 20,5 kilonewtons. Ya, y como nos da positivo, está actuando a atracción. Ya, y por último, sumatoria de fuerzas en I. Ya, entonces vemos qué fuerzas están actuando en el eje I. Tendríamos directamente los 20,5, que es de la reacción del apoyo A, menos 12, que es la fuerza que está actuando. FBC y FHG no tienen componente vertical, por lo tanto no las consideramos. FHC sí tiene componente vertical y hay que ver cuánto vale. Y si se dan cuenta, como la distancia vale 3 la base y 3 la altura, significa que este ángulo de aquí vale 45. Entonces podemos multiplicarlo por el seno de 45 o el coseno de 45 para descomponer la fuerza HC. Entonces nos quedaría menos, porque obviamente esa componente está apuntando hacia abajo, y es la que dibujé ahí incluso. Sería menos FHC por el seno de 45, o como dije también podría multiplicarlo por el coseno de 45. Ya esto lo igualan a 0 y pueden despejar directamente la fuerza HC, que me da 12 kilonewtons. Y como es positivo, significa que está actuando a atracción. ¿Ya? Aquí también, como dije, podrían haber no necesariamente haber realizado dos veces sumatoria de momentos, sino que haber utilizado cualquier sumatoria de fuerza, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, que ya lo hicimos aquí, pero de cualquier forma van a obtener los mismos resultados. Y incluso, como dije antes, podrían haber considerado la estructura desde acá o desde el corte hacia la derecha. ¿Ya? Y esto sería el método de las secciones. No sé si quedó alguna duda o si está claro. Lucas, Dime. una consulta. ¿El corte se puede hacer en cualquier estructura o hay algún como impedimento dependiendo del ejercicio? Sí, hay un impedimento, que es que nosotros no podemos cortar más de 3 barras. De hecho, muy buena pregunta, no expliqué eso. Nosotros no podemos cortar más de 3 barras, ¿ya? Aquí cortamos 3.
Pero, por ejemplo, si tú hubieras querido, no sé, pues, cortar algo así, para determinar cuánto es la fuerza de todos los elementos que están como vertical, entre comillas, no se podría, ¿ya? Y eso es netamente porque nosotros para resolver las fuerzas o encontrar el valor de las fuerzas, estamos realizando sumatoria de fuerzas, ¿ya? Entonces, sí o sí, vamos a tener siempre tres ecuaciones, ¿ya? Entonces, eso nos limita a trabajar con tres barras siempre, ¿ya? Esa sería la única limitación. No trabajar con más de tres barras. Vale, vale. Ya de nada. Esos serían los dos métodos. Tenía preparado otro ejercicio, pero es utilizando el método de los nudos, pero y la verdad es muy largo, entonces no creo que alcance a hacerlo ya. Pero si entendieron claramente este, pueden entender cualquier ejercicio porque al final, insisto, se basa en tomar cada uno de los nodos y ver las fuerzas que están presentes y realizar sumatoria de fuerzas en X y en Y. Eso sería. Cuando yo di el ramo, a mí me explicaron también en ese momento que, por ejemplo, si a nosotros nos están pidiendo calcular, por ejemplo, en este caso, todas las barras, a lo mejor era mejor trabajar con el método de los nodos y aplicarlo en cada uno de los nodos y de esa forma determinaríamos la fuerza de cada barra, ¿ya? Pero en cambio, en este caso que nos están pidiendo como barras puntuales, es mucho más sencillo aplicar el método de las secciones, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tal vez es más sencillo aplicar el método de las secciones cuando le están pidiendo barras puntuales, ¿ya? Y no todo el sistema, ¿ya? Eh, eso, yo siempre prefería hacer el método de los nodos porque siempre lo vi como muy sencillo. Eh, Aunque puede ser muy latero, sí. Depende de la estructura que le coloque. Se me olvidó explicar otra cosa. Por ejemplo, imagínense si acá no hubiera dado un valor negativo. Por ejemplo, el BC le hubiera dado un valor negativo. Ya, que esté negativo significa que está actuando a compresión. Ya, compresión. Eso significa que cuando nosotros hubiéramos pasado a otro nudo, por ejemplo aquí en este caso en el nudo C, nosotros tenemos que o dibujar la fuerza apuntando hacia adentro y considerando el valor positivo, o dejarlo como si estuviera actuando a tracción y después colocarle el signo. Ya son dos formas de verlo. Por ejemplo, voy a colocar las mismas fuerzas que aparecen. Tenemos la de 571, 571. En este caso, FCA era la incógnita. Y que como dije, a mí siempre me gusta colocarlo apuntando hacia afuera y significa que está a tracción. ¿Ya? Entonces, lo que nos faltaría es colocar la fuerza BC. Como dije, podemos colocarlo hacia adentro porque nosotros ya sabemos que está actuando a compresión y le damos el valor numérico positivo, o sea, 808,12. O lo dejamos como aparece aquí, apuntando hacia afuera, suponiendo entre comillas que está a tracción, pero vale negativo. ¿Sí? No sé si ven eso claramente, si entienden a qué voy con esto. Yo lo que recomiendo es que siempre lo hagan como positivo, o sea, apuntando hacia afuera, que está a tracción, y en el caso de que, por ejemplo, aquí les dio negativo, le coloquen el valor directo, pues negativo, ¿ya? Así que tienen que tener ojo con eso, incluso es lo que más la gente se equivoca, tener ojo con eso. Al final depende de cada uno cómo lo quieran hacer, pero tengan ojo con eso. Al final lo ideal es ser lo más ordenado posible y entender eh, cuando está trabajando atracción o compresión una barra y cómo estaría actuando en el nodo. Eso, ¿ya? Creo que no se me olvida nada más con respecto a esto. No sé si también tienen otra duda o algún comentario, alguna acotación. Ah, ya, me acordé que otra cosa a explicar. El semestre pasado, el profe que estaba a veces colocaba ejercicios donde teníamos dos apoyos simples. Por ejemplo, aquí en lugar de tener uno deslizante, había dos apoyos simples. O sea, un apoyo simple en ese apoyo. Algo de esta forma. Ya, entonces uno al ver eso dice, ah, chuta, no es isostática, porque tenemos dos apoyos simples. Ya, pero ¿cuál es el tema? Que si ustedes utilizan alguna de las fórmulas que dio la profe para determinar si es isostática, les va a dar que la estructura es isostática.
¿Ya? Entonces eso significaría que podrían resolverla, a pesar de tener dos apoyos simples. ¿Ya? A ver, si me dan un minuto, voy a ver si pillo eso, o ese ejercicio que hizo el profe ese semestre, o el semestre pasado. Aunque no sé si la... Aquí está. Miren, si se dan cuenta, nos dan una cercha, donde todos los elementos actúan a tracción o compresión, son elementos reticulados, y tenemos dos apoyos simples. Ya, entonces en estos casos, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos determinar directamente las reacciones. No podemos hacer lo que hice yo acá, po. En estos dos ejercicios que vimos hoy día, al ser un apoyo simple y uno deslizante, podemos determinar directamente las reacciones. Pero en este caso no pasa eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Lo primero es suponer cómo se está comportando cada una de las barras. Ya, voy a dibujarlo aquí. Entonces, por ejemplo, yo, como insisto, a mí me gusta siempre suponer que está actuando a tracción, y si da un valor negativo significa que es compresión. Entonces, por ejemplo, aquí en el nodo actúa de esa forma, ¿ya? Y obviamente la barra está actuando con esa fuerza. ¿Sí? No sé si lo ven claro, si entienden cómo lo estoy dibujando, si tienen duda en esto. Ya ahí estoy suponiendo en cada uno de los nodos que las barras están actuando a tracción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Ese primer paso, suponer cómo se están o sea, cómo están trabajando cada una de las barras. El segundo paso es realizar el método de los nodos para todos los nodos que hay. Entonces, tomo el nodo A, y le realizo sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ya? Entonces aquí nos van a quedar dos ecuaciones. Tomamos el nodo B, le aplicamos lo mismo, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ya? Y así con todos los nodos. Toman el nodo A, nodo B, nodo C, D, E y F, aplican sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, y con eso van a llegar a un sistema de ecuaciones, pero gigantesco. Miren, si nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos, significa que vamos a tener 12 ecuaciones. ¿Ya? Un sistema de ecuaciones de 12 por 12. ¿Ya? Pero es un sistema que se debería poder resolver, incluso se puede resolver, y con eso van a obtener directamente cuánto vale cada una de las fuerzas que está actuando en cada una de las barras. ¿Ya? Entonces, ojo con este tipo de ejercicio. Yo personalmente nunca he visto que la profe Loreto o los profes que están en estática hagan ejercicios de este tipo. Siempre algo más usual es lo que está acá. Un apoyo simple y un apoyo deslizante, ¿ya? Así que ojo con eso. Pero insisto que el procedimiento es como lo acabo de explicar. Suponen cómo se está comportando cada una de las barras y aplican sumatoria de fuerzas en X y en Y para cada nodo. Llegan a un sistema de ecuaciones y lo pueden resolver. Ya, eso sería. No sé si quedó alguna duda con esto. Yo nunca en ayudantía hice algún ejercicio así porque eran súper largos y tal vez muy complicados. Aquí el profe en este semestre hacía ejercicios de este tipo. Ya, pero eso, creo que no me falta nada más con respecto a cerchas. Ya, se supone que los de estática, o ustedes tienen el lunes el segundo trabajo, así que yo supongo que en la próxima ayudantía vamos, si es que hay ayudantía, vamos a ver ejercicios que pueden ayudarlo en el trabajo. Ya, así que eso sería por ahí, po. Si no tienen alguna duda, dejamos la ayudantía hasta acá. Voy a dejar de grabar.